Buen día para todos. Hoy nuestra clase de bioestadística va a ser gráficos estadísticos. Vamos a recordar un poquito qué dimos en la clase pasada para empezar la clase de hoy. Estuvimos hablando en la clase pasada sobre los tipos de frecuencias y recordando que frecuencia era la cantidad de veces que se repetía un mismo dato. Ya sabemos que frecuencia es la cantidad de veces que se repite, ya sabemos recopilar datos, ahora nos organizar datos en tablas de frecuencia, ahora nos falta cómo mostrar esos datos a un público que no conozca nada de estadística. Y hoy en nuestra clase vamos a aprender. Por eso vamos a aprender a graficar y es la única manera de que nuestro público conozca qué fue lo que investigamos y a qué conclusión llegamos. Vamos a empezar con una tabla de distribución de frecuencias y después a partir de esa tabla vamos a graficar. El primer gráfico que vamos a ver se llama gráfico de barras verticales. El gráfico de barras verticales, vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacer una tabla y a partir de ahí vamos a empezar a graficar. Supongamos que tenemos una tabla donde aparece en un censo de población, y si hablamos de censo, trabajamos con toda la población estadística, no con una muestra, con toda la población, porque recordemos que censo era el método para recopilar datos sobre toda una población. Se realizó un censo de población y viviendas y se llegó a recopilar los siguientes datos. Entonces, tenemos un censo realizado sobre toda una población estadística para conocer las viviendas en ese lugar. Y el resultado fue este. Vamos a hacer la tabla, como ya sabemos, una tabla de distribución de frecuencias. Después vamos a recordar los tipos de frecuencias que eran absoluta, relativa, porcentual, pero ahora para este censo solo me interesa la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, y después vamos a calcular la frecuencia porcentual. Y así está nuestra tabla. Aparece como variable los tipos de viviendas, tenemos la frecuencia absoluta, y siempre con otro color los símbolos para después entrar a hacer fórmulas en la próxima clase. Frecuencia, mi variable es la incógnita y tengo frecuencia relativa,
y la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual solo con el símbolo de porcentaje. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a tener que el tipo de vivienda era propia, alquilada, los tipos que se analizaron, alquilada en alugamiento, prestada y otra forma cualquiera. Otra forma. Vamos a cerrar la tabla y calcular los totales. La frecuencia absoluta, ¿qué datos tenemos? 75 viviendas eran propias, 8 viviendas alquiladas en alugamiento, 10 viviendas, prestadas y solo 8 viviendas de otro tipo. Vamos a reconocer ahora, primero, hallando el total de datos. Vamos a sumar nuestro total de datos para saber cuánto fueron las personas encuestadas. Vamos a saber. Necesito la calculadora, ¿puede ser? ¿Puedo salir y volver? No, mi calculadora está en... No, el celular para usar de calculadora, gracias. Gracias. Vamos a empezar a calcular. 75 más 8 más 10 y más 8. Da un total de 101 viviendas pesquisadas. 101 viviendas pesquisadas. Esa es mi frecuencia absoluta porque es la cantidad de veces que se repite cada dato, cada tipo de vivienda. Ya tenemos hallada la frecuencia absoluta. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa se calculaba, todos ya sabían, dividiendo cada frecuencia absoluta dividida por el total, 101. La primera va a dar 0,74. La otra va a dar 8 dividido 101. 0,08. Estamos redondeando porque dio 7,9, por eso redondeé a 8. La otra, 10 dividido 101. 0, 0, voy a poner 10 porque dice 9,9, redondeé a 10. Y la última nos vuelve a dar 0,08. Todas las frecuencias relativas deben sumar 1. Vamos a comprobar, porque estuvimos redondeando. Y 0,74 más 0,08 y más 0,10 y más 0,08. 1 exacto. Todas las frecuencias relativas suman 1, la unidad que sería el total de las viviendas dividido el total de encuestados. Ya tenemos frecuencias absolutas, frecuencia relativa. Vamos a recordar frecuencia porcentual. Y era cada frecuencia relativa veces 100, por lo tanto 74, 8, 10 y 8. Sumados dan el 100% de los datos.
Ahí está. Tenemos todos los datos sumados ya, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ahora vamos a calcular, vamos a elaborar un gráfico de barras verticales. Y como ya sabíamos en la sala de clase, por el eje horizontal siempre la frecuencia absoluta. Disculpen, las variables. Por el eje de las X, siempre las variables. Los tipos de viviendas. Siempre las variables. Y por el eje de las Y, la frecuencia para que dé la altura de la barra. No importa la escala que usemos, pero todos tienen que estar divididos de igual manera. Por lo tanto, vamos a dividir acá, empezar acá, y podemos dividir en cualquier escala. 1, 2, 3, 4. Tenemos vivienda propia, la primera variable, alquilada, prestada, y otra forma. Ya tenemos la escala de las variables. Vamos a hacer una escala para la frecuencia absoluta, donde vamos a saltar de 10 en 10. Y todas las escalas sean iguales. Todas. Sería 1, 10, 20, 30, 40. Vamos a hacer más arriba. Vamos a elevar más el eje de las Y para que nos quede mejor. Siempre la frecuencia. Y vamos a hacer de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Yo sé que tengo un 75, pero voy a ir un poquito más nada más. La escala podía haber sido también de 20 en 20, de 5 en 5, ¿sí? Y la primera barra va a ir propias con altura 75. Voy a tratar de hacer un rectángulo, una barra, que todas tengan el mismo ancho, hasta la altura de 75. Por eso voy a pasar el 70 y un poquito más. Ahí, 75. Vengo con la otra barra, alquilada con altura 8, no llego a 10, y tratando siempre que las barras tengan casi el mismo ancho. Esa barra puede ser de diferentes colores para destacar los datos. La otra va a ser de altura 10. Esa sí va a ser exacta porque está en mi escala. Acá. Puede ser un poquito más estrecha. Ahí está. Otra con altura 8. Otra vez vuelvo a la misma altura de las alquiladas. Ahí está. Siempre por debajo de 10. Y ahí está. Este gráfico recibe el nombre de gráfico de barras
verticales. Los gráficos de barras verticales van a ser aplicados después, más adelante, en otro contenido que vamos a ver. El gráfico de barra vertical solo se diferencia del de barra horizontal porque en lugar de acá ir las viviendas, va la frecuencia y la variable iría acá y mis barras irían de forma horizontal. De esta manera irían, así. Yo no voy a poner una tabla, pero para que vean. Así iría viviendas de forma vertical y de manera horizontal irían la frecuencia. Y mis barras irían así. Así estaría. Entonces, la única diferencia entre gráfico de barras verticales y gráfico de barras horizontales es la posición de los datos. Solo eso. Para el contenido de su curso, el gráfico de barras verticales es el fundamental. Ahí está. Ahora vamos a pasar a otro tipo de gráfico con otra tabla y se llama gráfico circular. Al final yo voy a pasar después por la plataforma todos los ejercicios que quiero que ustedes vayan haciendo. Y voy a pasar también otra nueva explicación de vuelta por si queda alguna duda, ¿sí? Entonces, ya sabemos, recopilamos los datos, los organizamos en una tabla de distribución. No olviden que esta tabla se llama tabla de distribución de frecuencia. Esta tabla de distribución de frecuencia es la manera de organizar los datos que ya recogimos. Entonces, recogimos los datos, los organizamos en tablas de distribución de frecuencia. Sabemos que la frecuencia es absoluta, relativa, porcentual, y aunque acá no lo hicimos, existe también la frecuencia acumulada. Y una manera de presentar los datos para que los demás entiendan sobre qué iba nuestro trabajo es mediante un gráfico de barras verticales. El gráfico de barras verticales, ¿qué característica tiene? En el eje horizontal siempre las variables, siempre, lo que yo investigo es la variable, recuerden eso, y en el gráfico de barras verticales, la barra vertical siempre va la frecuencia absoluta. Si ustedes quisieran presentar un trabajo, ¿sí?, de manera que supieran qué porcentaje representa cada uno, en lugar de la frecuencia absoluta, pudiéramos colocar frecuencia porcentual. Pero en caso de que quieran que los dos datos estén presentes, entonces lo que van a hacer es colocar acá, encima de la barra, qué porcentaje representa. 74%, 8%, disculpen, 74%, 8%, 10% y acá de vuelta 8%. Y en la misma barra están dando frecuencia absoluta y están dando porcentajes. ¿Sí? O colocan aquí los porcentajes y directamente elevan la barra a esa altura, o al final colocan encima de cada barra qué por ciento corresponde. Normalmente en la presentación de algún trabajo investigativo, cada barra pueden hacer con un color diferente para destacar bien los datos. Vamos ahora a hacer otro tipo de gráfico. Vamos a continuar y ahora vamos a hacer un gráfico que se llama
gráfico circular. Vamos a ver, a buscar una tabla, representarla y después hacer el gráfico. Vamos a trabajar ahora un gráfico de nombre gráfico circular. Muchos le llaman también gráfico de torta, pero su nombre estadístico es gráfico circular. El gráfico circular se usa mucho con una sola variable, sobre todo durante las elecciones se usa para representar el color de los partidos que intervienen en las elecciones, en las votaciones. Vamos a empezar. Vamos a buscar un gráfico, una tabla y vamos a graficar un gráfico circular. Vamos a ver, dice, la tabla registra el estado civil de los alumnos de un grupo. Vamos a ver. Y mi tabla va a estar así. Mi tabla va a estar así. Mi variable va a ser el estado civil. Y volvemos a formar la tabla con los datos recogidos. Y mi tabla va a tener la variable, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y por último una nueva columna que va a ser la medida del ángulo para dar abertura dentro del gráfico a cada estado, a cada variable o a cada estado civil. Acá van a estar las variables, que va a ser el estado civil, 520.778 dividido el total, 3.688.508 y da 0,0. El último, 10.548 dividido el total por el total y da 0,003. Cuidado, porque detrás viene 8 y vamos a sumar 1 para redondear. Ahora vamos a sumar todas las frecuencias relativas. 21 más 0,35 más 0,0 más 0,003. Acá
Por lo tanto, vamos a poner 2 lugares la coma. Nos queda 51, 35, 14 y acá sería 0,3 para un 100%. ¿Cómo vamos a calcular la amplitud, la medida del agua? Vamos a calcular de esta manera. Hay 2 formas para calcular. 0,51 veces 360 grados. ¿Por qué? Porque una circunferencia completa mide 360 grados. Hago esto y me va a dar la medida del ángulo o la amplitud del ángulo. De esta manera, o veces 360 y va a dar 183,6 grados. Recuerden que todos al final tienen que sumar 360. Ahora, la otra sería 0,35 veces 360 grados. Ahora yo voy a indicar otra manera de calcular. Después, cuando termine, 126 grados. 126 0,14 veces 360. 50,4. Por último, 0,03 por 360. 10,4. Vamos a sumar. Eso me queda muy próximo a 360 grados. 183, 6, más 50,4, más 10,4. Si lo que tengo es frecuencia porcentual, yo digo el 100% mide 360 grados, la circunferencia completa. El 51%, por regla de 3, mide X. X multiplico los extremos y divido porque el que está en diagonal sería 51 veces 360 dividido por 100. Y al final me vuelve a dar 183,6. Es más fácil calcular a partir de la frecuencia relativa. Pero si no tengo la relativa, toda la porcentual divido el 100% de la circunferencia mide 360 grados, el 51% mide X. Y calculo con regla de 3. Cualquiera de los dos métodos son iguales, va a dar el mismo resultado. Vamos ahora a graficar, siempre pensando que voy a marcar el radio de la circunferencia. Voy a marcar el radio de mi circunferencia.
poca cosa, porque son este es el centro de mi circunferencia y son 3 graditos más. Acá que coloco el porcentaje, 51% de mi población estadística es soltero o soltero. Vengo y coloco acá el 0 para medir 126 grados. 126, yo sé que 90 está perpendicular a él. Sería así. ¿Sí? Sería 90. Yo voy a trazar un poquito más. Ese 26, 126. Ustedes sí van a poder medir con su centímetro. Y acá voy a poner porcentaje 35%. Me queda un 14%. Y casi nada para el último porque tiene un 1%. Así vamos a hacer. Ustedes sí van a poder medir. Acá está el 14%. Y acá un 0,3% de la población es divorciada. Cada parte de mi gráfico debe estar con un color diferente. Mido en grados, color, porcentaje. Mido en grados, color, porcentaje. Van a recibir a través de la plataforma ejercicios para practicar ese tipo de gráfico. Gracias.